Lectio Divina. 4 grados para contemplar a Dios. La Lectio Divina es una forma de oración que se apoya en la lectura de la Sagrada Escritura y tiene como meta la contemplación del rostro de Dios. Es un método para llegar a Cristo y dejarnos conducir por Él al Padre mediante el amoroso contacto asiduo en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración, contemplación. Bienvenidos a la Lectio Divina. Solo por tu palabra tomamos conciencia de nuestras vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones y los lleve a la conversión, especialmente a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de todos nuestros queridos oyentes, especialmente en nuestra arquidiócesis de Villavicencio a través de la emisora Lux Day 1260 AM y también de la emisora Candelaria Estéreo en Medina, Cundinamarca. Les damos esta bienvenida y especialmente los invitamos para que iniciemos este tiempo especial de la Cuaresma, este tiempo de conversión a través de la meditación de la palabra de Dios, pero también a través de las prácticas cuaresmales, como nos invitaba este miércoles de ceniza, de la limosna, el ayuno y la oración. Pues los invitamos, queridos hermanos, para que nos preparemos para meditar en este primer domingo de Cuaresma el Evangelio que nos propone la Iglesia para este día, del capítulo 4, versículos del 1 al 11, sobre las tentaciones de Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, especialmente saludamos y le damos la bienvenida a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos que se unen al Señor no solamente orando con esta palabra, sino también entregando su sufrimiento y su enfermedad. Que el Señor los acompañe y los alimente con su palabra y con la Eucaristía. Dando vida, muriendo en cada instante. Preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Invocación del Espíritu Santo de Dios. Dando vida, sin rollos ni montajes. Dando vida. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, acompáñame. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, fortaléceme.
Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, resplandéceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ilumíname. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, acompáñame. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, fortaléceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, resplandéceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ilumíname. Lectio Divina. Lectura de la Palabra de Dios. Consiste en leer y releer el texto con respeto y atención, identificando los personajes y la acción, teniendo en cuenta su contexto y los destinatarios. Queridos hermanos y hermanas, los invito para que tomemos en nuestra Biblia el Evangelio para este domingo 1 de Cuaresma, tomado del Evangelio de Mateo en el capítulo 4 de los versículos 1 al 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
cobramos conciencia de nuestras vidas solo por tu palabra. Vivimos el riesgo de tu evangelio con tu palabra. Hemos escuchado este texto que es el texto referente a las tentaciones de Jesús en el desierto. Y entonces lo primero que nosotros debemos ver es que su contexto nos tiene que llevar a mirar que este texto está íntimamente ligado con el texto precedente, que es el texto del bautismo de Jesús, de ese momento tan especial en el cual Jesús, aunque no debía bautizarse con ese bautismo de Juan el Bautista, que era para el perdón de los pecados, porque Jesús no tenía pecados, sin embargo, en solidaridad y como por previsión y como por anticiparse también a ese bautismo que él quería realizar, que es su pasión, muerte y resurrección, pues él se bautizó, y en ese bautismo se dio esa manifestación trinitaria de Dios, en el cual el Padre confirma que Jesucristo es su Hijo muy amado, y el Espíritu Santo desciende sobre él y lo unge totalmente, habita totalmente en él. Por eso, teniendo como punto de referencia estas dos afirmaciones, que el Padre lo ha confesado como Hijo de Dios, este es mi Hijo muy amado, y que está lleno del Espíritu Santo, entonces inmediatamente el texto del Evangelio nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Es el mismo Espíritu el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y en este sentido nosotros nos preguntamos, ¿Dios permite que seamos tentados? Pues la respuesta es sí, Dios permite que Jesús sea tentado, porque es precisamente en esa tentación que Él vence a Satanás. Porque efectivamente la tentación no es pecar. La tentación y la prueba es el modo para vencer a Satanás. Entonces, efectivamente, en esto también nosotros vemos ese misterio de Jesús, de su encarnación, de su abajamiento, de que Él quiso venir a asumir nuestra humanidad en toda la fragilidad, y esa fragilidad es que somos tentados, es que somos débiles, es que sentimos necesidades profundas, es que la prueba está constantemente en nuestra vida, y por eso en esa humanidad que Jesús asumió, pues también quiso asumir esa realidad que es la tentación. Entonces el Espíritu Santo lo llevó para que viviera este momento de prueba, para que pudiera confrontar al diablo, que significa precisamente en hebreo Satán, y que es ante todo pues el tentador, que es el acusador, y que lógicamente el que busca separarnos de Dios, que busca estar en esa enemistad profunda con Dios. Y entonces dice, el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Esta es la base de la tentación. Primero, que quiere separarnos y alejarnos de Dios, que quiere que nosotros nos preocupemos más por las cosas terrenas y dejemos a un lado las cosas espirituales, que si es realmente Jesús el Hijo de Dios, entonces lo reta para que manifieste su poder a favor de él mismo. El Evangelio de Mateo nos presenta que la prueba a Jesús es que convierta todas esas piedras en panes. Lucas nos presenta la versión que convierta esa piedra en pan, para decir que la tentación es que Jesús
se alimente y sacie su hambre con esa piedra convertida en pan. Pero Mateo va pues más allá, diciendo que convierta todas esas piedras en panes, o sea, todo ese desierto en pan, porque quiere extender pues esa tentación pues a toda la vida de Jesús, a todo su mesianismo. Quiere que su mesianismo sea que Jesús sea el que calme el hambre material de todas las personas. Pues queridos hermanos y hermanas, como lo decíamos, lo esencial de la tentación es que quiere separarnos de Dios, es que la tentación se nos presenta no como un mal terrible, sino como una solución inteligente a una necesidad. Y en esto nosotros vemos que Jesús es tentado cuando siente esa necesidad profunda del hambre. Después de esos 40 días que ha ayunado y ha orado en el desierto, entonces sintió hambre. Y con esta necesidad, con esta debilidad, entonces el demonio actúa tentándolo, ofreciéndole una solución. Y entonces Jesús responde precisamente con la palabra de Dios, diciendo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, haciendo eco, haciendo referencia al de Deuteronomio 8:3 y al libro de la sabiduría en los capítulos 16, versículo 26. Pues es la palabra de Dios, es Él que es la palabra hecha carne, el que va a ser capaz de saciar el hambre del hombre. Él será el que más adelante podrá decir: yo soy el pan bajado del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Las necesidades más importantes del hombre pues no es simplemente el pan material, sino también el pan espiritual. Nosotros nos damos cuenta cómo Jesús es capaz de detener esta tentación, rechazando esa propuesta de Satanás, ese reto de Satanás, no porque no tenga consideración con los pobres, pues nosotros vamos a mirar en el Evangelio cómo más adelante Él va a hacer varias multiplicaciones de los panes. ¿Y por qué lo hace después y no ahora? Pues precisamente porque, como nos dice el contexto de esas multiplicaciones de los panes, la gente andaba como ovejas sin pastor, la gente acudía con gozo para escuchar la palabra de Dios, y entonces estaban con Él siempre, lo habían dejado todo para seguirlo. Pues entonces Él siente compasión, entonces los alimenta también con el pan material, porque ya los ha alimentado con el pan de la palabra. Por eso Él da el pan, pero lo da de otra manera. No es como Satanás pretende, que produzca muchísimo pan para que con ese pan tenga pues lógicamente el poder y el dominio. Jesús da el pan, pero da el pan para que el hombre sea capaz de compartirlo, porque precisamente esas multiplicaciones son ante todo nacen del compartir el poco pan que se tiene. Entonces, y ese compartir hace que haya fraternidad, que haya amor, que haya humanidad. En cambio, los falsos mesías y los idealismos políticos como el comunismo precisamente quieren imponerse diciendo que van a solucionar el problema del hambre, y comienzan con esa ideología de querer convertir las piedras en pan, y a lo último lo único que producen es que convierten el pan en piedras, convierten a esas personas que siguieron a estas ideologías, a estos políticos, simplemente los convierten
en mendigos y en miserables que van reduciendo su dignidad y que van siendo manipulados para obtener el pan. Por eso Jesús rechaza este tipo de propuestas y propone que lo más importante es el pan de la palabra, el pan que sale de la boca de Dios, que es el mismo, ese que da profunda realidad, profunda humanidad a cada uno de nosotros, ese que se da y se comparte libremente para que todos sean hermanos, para que nadie sea el propietario de ese pan, sino que sea dado con amor. Por eso entonces, al rechazar esta tentación, el diablo le presenta otra tentación, y es esa tentación que es una tentación, podríamos decir nosotros, religiosa. Es una tentación en la cual el diablo lo lleva a la ciudad santa de Jerusalén y lo sube sobre el alero del templo y le dice, lo reta: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús entonces le va a contestar: no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación, queridos hermanos y hermanas, es la tentación religiosa. Es la tentación en la cual Satanás se presenta como el mejor teólogo, como aquel que conoce profundamente la palabra de Dios, y entonces quiere manipularla para hacer que Jesús lo obedezca a él y lógicamente coloque a prueba a Dios. Es la tentación terrible que tenemos a veces de querer tentar a Dios, de querer decir: si Dios existe, entonces manifiéstate. De querer condicionar a Dios para que haga milagros. Y por eso es terrible que nosotros queramos simplemente buscar que la presencia de Dios simplemente esté allí donde hay milagros, o que comencemos nosotros a querer tener el poder y la manipulación precisamente a través del mercado y de la feria de milagros, y de que pare de sufrir y venga aquí por su milagro, porque eso no es de Dios. Ese Dios de los milagros es el Dios precisamente que propone Satanás a Jesús. Tírate para que Dios se manifieste, para que mande sus ángeles. Pero ese no es el modo como Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse precisamente no tirándose, no haciendo un espectáculo, sino precisamente entrando al templo, subiendo a Jerusalén, es con su cruz, para abandonarse en las manos del Padre a través de la pasión, de la muerte y de la resurrección, y así poder salvar al mundo del modo más, digamos que inaudito, del modo más increíble. Y luego entonces viene la tentación terrible del poder, del honor, de la fama, que es: Satanás lo lleva a un monte elevado y entonces le muestra todos los reinos y la gloria de este mundo, y entonces le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Satanás se coloca allí como el Dios que tiene el poder sobre esas ciudades, sobre esos reinos, sobre esa fama, y entonces le ofrece todo el poder, le ofrece la posibilidad de la gloria, del poder, de la fama, pero no gratuitamente. Se la ofrece pidiéndole que se arrodille y que lo adore, pidiéndole que Jesús se haga esclavo de Satanás para poder tener pues el poder sobre esas ciudades. Ese es el modo como actúa Satanás. Satanás no actúa gratuitamente. Satanás, cuando da poder, exige que sea esclavo de él. Exige que su vida, que su alma
esté pues a su servicio. Y por eso es que en este mundo donde hay poderosos que esclavizan, que someten a los demás, todo poderoso tiene alguien más poderoso que lo esclaviza. Todo opresor tiene alguien que está por encima de él, que lo domina, que lo manda, que lo gobierna, que no lo deja actuar libremente. Y así, de esa manera, hasta que llega esa cadena de que el más poderoso que actúa pues es Satanás sobre aquellos que detentan el poder y que esclavizan a los demás. Es una cadena de esclavitud con la ilusión de tener poder sobre los demás. Pues, queridos hermanos y hermanas, el Señor invita más bien a que solo dar culto al Señor, solo adorar al Señor y a Él solo darle culto, porque ese culto y esa adoración nos dan a nosotros esa plena libertad de ser hijos de Dios. Pues los invito para que sigamos meditando y para que seamos capaces de rechazar esas tentaciones de Satanás, para que seamos capaces de vencer a Satanás precisamente no cayendo en la tentación, teniendo la certeza de que el Espíritu de Dios está con nosotros y que nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, dame de tu pan y vino, de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, dame de tu pan y vino, de tu cuerpo y de tu sangre. No quiero estar anémico del alma, no quiero estar sediento de tu amor. No quiero estar anémico del alma, no quiero estar sediento de tu amor. De pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He pasado por desiertos áridos, por largas caminatas sin ti. He pasado por desiertos áridos, por largas caminatas sin ti. He deseado ver tu luz, cuando en tinieblas me encontraba Jesús. Cuando en tinieblas me encontraba Jesús. He deseado ver tu luz. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás aquí en tu palabra, en el vino y en el pan. Estás en el sacerdote y en tu cuerpo al comulgar. Estás aquí en tu palabra,
en el vino y en el pan. Estás en el sacerdote y en tu cuerpo al comulgar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectio Divina. Meditación. Consiste en examinar el texto hasta encontrar el mensaje que encierra para mí, para nosotros hoy. Se entabla un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Los invito para que meditemos en este texto que el Señor nos ha regalado en este primer domingo de Cuaresma y que nos invita a que en este proceso que debemos tomar de conversión, de volver al Señor, de reconciliarnos con Él, el Señor nos invita a que lo busquemos a Él. El Señor nos invita a que sigamos su ejemplo, porque Él ha vencido a Satanás, porque Él ha sido capaz de vencer toda tentación. Y por eso en esta meditación, que es actualizar el texto para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en nuestra situación, en nuestra vida personal, pues como decíamos en miércoles de ceniza, tenemos que partir de la premisa de que somos pecadores, de que nosotros sí le hemos fallado al Señor, de que nosotros sí nos hemos dejado seducir de la tentación y hemos caído en el pecado, pero tenemos que recordar y ver esta grandeza que nos comunica la palabra de Dios. Y es que ante todo, así como Jesús fue tentado, Jesús parte de un acontecimiento importante, y es que el Espíritu Santo lo llevó allí. Es que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Es que Él tenía la certeza de que Él era el Hijo de Dios, y el Padre mismo lo había confirmado en ese acontecimiento bellísimo de su bautismo. Entonces, de ahí también tiene que partir nuestra certeza y nuestra confianza de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos al Señor, de que dentro de nosotros está el Espíritu Santo que actúa, que nos sostiene, que si se nos presenta una tentación y una prueba, esas tentaciones no van a ser más grandes de nuestra gracia, de nuestra capacidad. El Señor nos da la posibilidad y nos da la gracia y la fuerza suficiente para vencer toda tentación, y esa tiene que ser una certeza. El Señor no nos coloca pruebas que nosotros no seamos capaces de hacer. El Señor, cuando nos pide algo, ya nos ha dado la gracia y la capacidad para ejercer eso que Él nos pide. Y de la misma manera, si tenemos una prueba delante de nosotros, si nos vienen pruebas, tribulaciones, es porque el Señor está con nosotros y porque el Señor nos sostiene y el Señor nos da esa posibilidad. Efectivamente, en la prueba
que llega precisamente en el momento de la debilidad más grande del hombre, porque Satanás precisamente busca seducirnos, busca presentarse como aquel que da soluciones inteligentes, soluciones seductoras, soluciones fáciles, de frente pues a una realidad de debilidad, de necesidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que allí en la tentación se juega nuestra libertad. Por eso lo primero con lo que Satanás viene a jugársela es si eres hijo de Dios, es decir, a condicionar, a poner a prueba, a querer romper esa relación que ya se había confesado, afirmado anteriormente, de que Jesús es hijo de Dios. Lo primero que quiere hacer Satanás con la prueba es separarnos de Dios, separarnos de su amor. Es que nosotros no confiemos en la ayuda de Dios, sino que nosotros nos separemos y que entonces nosotros tengamos que tomar nuestras decisiones alejado de Dios. Y entonces por eso esa primera tentación es la tentación precisamente que se da en el momento de las necesidades más profundas del ser humano, de las debilidades. Y entonces de frente a una necesidad básica como el hambre, pues existen muchísimas, digamos que ofertas de soluciones. Se nos pueden presentar esos falsos mesías que nos prometen el pan, que nos prometen solucionarnos los problemas, o simplemente está la seducción de decir, en este mundo contemporáneo nosotros somos los protagonistas de nuestra historia y nosotros no necesitamos de Dios para solucionar nuestras cuestiones básicas. Pues entonces es simplemente ponernos a través de la técnica, a través de el trabajo, a fabricar y suplir esas necesidades y basta. Pero la seducción de Satanás es precisamente no que se solucione esa situación, sino que se produzca ese pan para tener el poder, para que teniendo ese poder entonces se pueda ejercer un dominio. Y por eso siempre esos falsos mesianismos de las ideologías, del socialismo, que pretenden solucionarles el hambre a todo el mundo y lo único que hacen es que todo el mundo sufra el hambre. En vez de hacer que esas piedras se conviertan en pan, convierten todos los panes en piedras. Y entonces el hombre queda sometido, queda reducido en su dignidad a ser un mendigo, a ser una persona dependiente del Estado, dependiente de todas las cosas que le digan para poder tener el pan cotidiano. Tiene que ser una persona totalmente manipulada, totalmente alienada para poder tener siquiera un pan al día en su mesa. Y por eso es una condición miserable. Por eso el Señor nos invita a que el pan que nosotros debemos tener y aspirar por encima de todo es el pan que es Dios, que es su palabra, que es Jesucristo, que se ha hecho carne y que se ha hecho pan de vida. Y por eso, teniendo ese pan de la palabra, habiéndonos alimentado de la palabra de Dios, el Señor también nos alimentará con el pan material como alimentó a los israelitas, como alimentó a sus discípulos, a los que lo seguían. ¿Por qué? Porque precisamente permite que ese pan no sea para ejercer un dominio, sino que ese pan sea fruto del compartir, del donar, de una posibilidad de amarnos como hermanos.
Por eso hay que rechazar ese tipo de tentaciones, hay que buscar siempre estar en esa comunión con el Señor. Y luego también viene pues esa tentación religiosa de querer cuestionar nuestra fe, de querer decir si Dios existe, ¿por qué tantos males? ¿Por qué no soluciona estos problemas? Si Dios existe, entonces hazme tal milagro. Y entonces comenzamos nosotros a querer convertir la Eucaristía, querer convertir nuestras devociones precisamente en un negocio o en un intercambio en el cual yo hago esta novena, yo voy a eso, pero el Señor concédeme tal cosa. Queremos a veces forzar a Dios a que nos se manifieste de acuerdo a nuestra necesidad. Queremos a veces manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, y ese Dios milagrero no es un Dios, no es el Dios de Jesucristo. Nosotros debemos saber y reconocer que los milagros existen en el Evangelio, pero existen para que el mundo se dé cuenta que Él es el Hijo de Dios que ha venido a dar y a instaurar el reino de Dios, que hace que el hombre llegue a tener una vida plena, llegue a ser liberado de todas las opresiones. Pero no podemos nosotros simplemente instrumentalizar a Dios. Tenemos nosotros que más bien abandonarnos a Dios y querer hacer la voluntad de Dios como la hizo Jesucristo, no haciendo espectáculo, porque es que las tentaciones más terribles para dominar el mundo son esas dos primeras, como decía, como lo hacían los romanos. Basta para poder controlar a la sociedad, al pueblo, pan y circo. Pan para que calmen su hambre y el circo para que efectivamente estén embriagados, estén saciados en sus, digamos que en su aparente felicidad y tranquilidad. Y entonces allí ellos podrán hacer, los gobernantes podrán hacer y deshacer lo que quieran. Por eso no se puede, digamos, caer en la tentación del pan, ni tampoco en la tentación de la espectacularidad, del milagrerismo. Y luego también nos viene a presentar esa última tentación, que es la tentación del poder, la tentación que seducen especialmente a muchas personas que están en el gobierno, o a muchas personas desde la tentación más pequeña de la soberbia, de querer ser más que los demás, del querer pasar por encima de los demás, aplastar a los demás con críticas, con situaciones, hasta el modo, digamos, de buscar estar escalando, de buscar el carrierismo, de buscar escalar para tener simplemente poder para sus propios intereses. Y lógicamente esa tentación del poder es una ilusión, como lo habíamos dicho. Todo poderoso, todo aquel dominador tiene a alguien que lo domina y que lo esclaviza, y así este tiene otro, hasta que podemos decir que el dominador de todos estos dominadores es Satanás. Él nunca da un poder sin exigir algo a cambio. Él siempre da todo el poder y toda esa fama sobre esos reinos de ese mundo, pero a cambio de que éste sea un esclavo, a cambio de que éste esté arrodillado, adorándolo y sirviéndolo solamente a él, a Satanás. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, en el cual el Señor nos invita a volver a Dios, en el cual el Señor nos invita a levantarnos de nuestras miserias, de nuestras caídas, pues podemos nosotros, con la gracia de Dios, renunciar, vencer al maligno, pues convirtiendo nuestra vida al Señor, volviendo al Señor, practicando
esas obras de bondad, esas obras penitenciales, como decíamos al inicio, del ayuno, de la penitencia, de la oración, pero ante todo de las obras de misericordia. Esas obras de misericordia son la manera de obrar nosotros, de ser instrumentos de ese Dios misericordioso, y de esa manera pues nosotros podemos pues salvarnos a nosotros mismos y podemos hacer que este mundo sea distinto, que este mundo sea un mundo no de dominadores, sino de servidores, de fraternidad, de convivencia, de compartir, de que nadie pase necesidad. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre.
Lectio Divina, oración. La lectura y meditación nos conducen a la oración. Su palabra nos mueve a dirigirnos a Dios. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias. En este tiempo de Cuaresma, Señor, nosotros queremos adorarte, bendecirte y darte gracias porque tú nos amas tanto que has querido venir hasta nosotros para abrazarnos con tu misericordia, para caminar con nosotros, para asumir nuestra debilidad y nuestra fragilidad y para mostrarnos que si estamos unidos al Padre, que si estamos llenos del Espíritu Santo, seremos capaces de vencer toda tentación del maligno. Por eso, amado Jesús, nosotros queremos entregarnos ante ti, queremos nosotros reconocer que, como lo dice el Evangelio de San Juan, sin ti nada podemos hacer, no somos nada ni nadie. Queremos, Señor, manifestarte que ese signo de la ceniza es el signo de nuestra humildad, de que sin el Señor simplemente somos barro, somos fango, caemos en lo más terrible y en el fondo del abismo de la perdición y de la miseria. Señor Jesús, nosotros hemos sido hechos del polvo de la tierra. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu es débil si no está unido a ti. Por eso queremos entregarnos ante ti, queremos estar y permanecer siempre con esa confianza de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha amado tanto, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, de que Él nos ha enviado el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos la gracia suficiente para vencer toda tentación. Por eso nosotros queremos ante todo pedirte, amado Jesús, que nos asistas en el momento de nuestra debilidad, que nos asistas porque tú conoces el polvo del que hemos sido hechos, tú conoces nuestras fragilidades. Queremos, Señor, pedirte que tú las tomes, que tú nos regales las gracias necesarias para vencer toda tentación, pero sobre todo que nos des a nosotros también la fuerza en la voluntad, que nos des la sabiduría para saber optar por el bien, para saber unirnos a ti que eres el bien supremo, porque no podemos nosotros simplemente actuar según nuestros caprichos, porque si no optaremos por el mal, optaremos por la perdición. Queremos, Señor, pedirte que nos asistas en ese gran regalo que tú nos has dado, que es la libertad, que es que podamos actuar libremente. No permita, Señor, que nosotros caigamos en la esclavitud de la idolatría, de servirle a Satanás por querer pretender puestos de honor, por querer fama, por querer quizás tener dominio sobre el pan o dominio sobre Mamona, dominio sobre ese ídolo del dinero que nos lleva precisamente no a compartir, se nos lleva a poseer, nos lleva a la ambición, nos lleva a la avaricia, nos lleva a querer pasar por encima de los demás. Por eso no es simplemente que nosotros pensemos en las necesidades desde un punto de vista materialista. Necesitamos resolverlas desde todos los puntos de vista, desde esa integralidad que solamente nos da el Señor,
que es capaz de alimentarnos primero con su palabra, de alimentarnos primero ofreciéndonos un camino, ofreciéndonos un horizonte de liberación, y luego nos da Él ese pan, ese alimento también material, pero también ese pan que es el mismo que es su cuerpo y que es su sangre. Queremos, Señor, que nuestra hambre de ti sea saciada precisamente con el pan de la Eucaristía, con el pan de tu palabra, que ese sea nuestro alimento espiritual para vencer toda tentación del maligno. Queremos, amado Jesús, también pedirte que asistas a nuestros hermanos enfermos, que los asista en su debilidad, que los asista en su enfermedad, para que ellos allí en su dolor, en su desesperación, pues encuentren a ti, que asume el sufrimiento, que asume el dolor, que quieres caminar con nosotros en nuestro valle de lágrimas. Por eso, amado Jesús, queremos orar por nuestros hermanos que sufren en los hospitales, en las clínicas, para que tú, Señor, los asistas, para que tú, Señor, les des la fortaleza espiritual, les des tu Santo Espíritu, para que puedan vivir con valentía esa experiencia de vida. Y queremos, Señor, ante todo orar por los que nos gobiernan, orar por los que tienen puesto de poder, para que no se dejen seducir por el poder, no se dejen seducir por el deseo de dominar, que no se dejen embriagar por el poder, porque se vuelven esclavos al servicio de Satanás, que les pide su culto y su adoración, que les pide precisamente que su vida esté postrada ante Él, y que ese poder temporal, ese poder limitado que Él da es simplemente una ilusión para esclavizar y para lógicamente tener una estructura de pecado que sea capaz de someter a muchas personas y de causar tantas injusticias y tantos males en este mundo, para destruir nuestra humanidad, para destruir la familia, para destruir la vida que está desde el vientre de la madre, para destruir esta iglesia en la cual el Señor la fundó, para que todos pudieran encontrar la salvación y la liberación de los pecados y de las fuerzas opresoras del mal. Por eso, amado Jesús, queremos unirnos orando con la oración que tú nos has enseñado, esa oración en la cual tú nos invitas nos invitas a orarle confiadamente al Padre, para que podamos no caer en la tentación, para que las veces en que seamos probados, porque la tentación es necesaria para nosotros poder hacer el bien, poder actuar con la gracia de Dios, y pues lógicamente en la tentación vencer a Satanás. Por eso decimos siempre: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Venciendo la tentación podemos nosotros liberarnos de Satanás. Por eso, Señor, con esta oración que tú nos enseñas, queremos pedirte que nos ayudes a vencer toda tentación para vencer a Satanás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, los invitamos para que continuemos compartiendo, continuemos evangelizando a nuestros hermanos, transmitiéndoles precisamente esa palabra de Dios que el Señor nos regala,
Y qué bueno que lo podamos hacer de una manera muy sencilla y con humildad, pues poder compartir esta lección divina que nosotros hemos orado, hemos meditado, hemos reflexionado, pues qué bueno que podamos nosotros también compartirla a nuestros contactos. Por eso los invitamos para que compartan esta lección divina con todos sus contactos, para que se suscriban a este canal de la animación bíblica de la pastoral de la Arquidiócesis de Villavicencio, cuyo nombre es Padre Elber AVP, de animación bíblica de la pastoral. Entonces, Padre Elber AVP, se pueden suscribir y desde allí pueden compartir por todas las redes sociales esta lección divina que es la palabra de Dios de cada domingo. Que el Señor Dios Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina la Lectio Divina. Contemplación del rostro de Dios. La Lectio Divina. Por Lux Day 1260 AM. La emisora que ilumina tu vida. Salmo.